abierta. Lea conmigo entonces en voz alta. ¿Cómo dice? Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Verdaderamente el hombre no es el centro del universo para creerse único y ocupar el lugar de Dios. Quien llena todo lo creado es Dios. Y recordamos lo que Pablo le dijo a Timoteo cuando le escribió a este muchacho, a este joven, como dicen las Escrituras, a cargo de la iglesia en Éfeso. Y le dijo: mientras tardo para llegar, quiero que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la palabra nos enseña cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Hay verdades escritas para nuestra enseñanza. Y hay una manera sabia de hacerlo. Dios no nos deja libre a la aventura, a la improvisación, a la buena voluntad, a los buenos deseos. Dios ha establecido una manera de cómo opera Él en su iglesia para que nosotros aprendamos a movernos según su palabra. Déjeme traer a memoria entonces el pasaje de Amós, capítulo 3, los versículos 7 y 8. Présteme atención, no es nada nuevo, porque lo hemos mencionado muchas veces y lo seguiremos haciendo para que se haga carne en nosotros. Porque dice de esta manera: porque no hará nada Jehová el Señor. Jehová, el nombre de nuestro Dios, yo soy el que soy. Jehová, el verdadero, el único, el eterno. Y a su vez dice Jehová el Señor, indicando de esta manera que Él es el soberano, el poderoso, el único, el que tiene todo dominio y control de las cosas. Pero sin embargo Él mismo se impone algo. Dice: no hará nada Dios, no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? O sea que acá tenemos un orden divino y todas las Escrituras nos enseñan eso. Dios impone no hacer nada
fuera de este orden divino. Para que Dios lleve a cabo sus obras, ¿qué es preciso? Que salga palabra de la boca de Dios. Si Dios habla, si hay voz de Dios, automáticamente significa que Dios ya preparó el corazón de aquellos hombres para que Él les pueda revelar a ellos sus secretos y que estos hombres puedan proclamar esa palabra, puedan profetizar esa palabra. Es el orden divino. Por eso dice la palabra que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es la intervención de Dios mismo en la vida de aquellos hombres que pudieron oír claramente la voz de Dios y que lanzaron esa palabra. ¿Para qué? Para habilitar las obras de Dios. Todo lo que Dios tenía que decir para revelar su plan perfecto de todos los tiempos, ya fue dado a conocer. Y tenemos hombres de Dios que hablaron, escribieron esa palabra de Dios. Ya está. Toda esa revelación ya está. Es lo que tenemos aquí en nuestras Biblias, las Sagradas Escrituras. Desde el Génesis al Apocalipsis. Y guay de aquel que quiera agregar o quitar. ¿Y por qué lo hizo Dios de esa manera? Porque todo lo que Dios se propuso hacer aquí en la tierra, con proyección a la eternidad, ya está escrito, ya está revelado, ya está declarado. Pero hay algo más que también la palabra nos enseña. Todo eso es sí y amén. Pero hay algo que Dios hace en nuestros tiempos, como los tiempos de Jesús, como los tiempos de los apóstoles, que era necesario tomar esa palabra profética y volverla a lanzar. Eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que hicieron los apóstoles. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender. Ya, para Dios, sus hechos son sí y amén. Pero se necesita que esa palabra salga, que esa palabra se predique, que esa palabra se anuncie. Por eso decimos que en nuestros tiempos profetizamos lo profetizado. Anunciamos lo que ya fue anunciado. Declaramos palabra de Dios porque ya Dios la declaró. Y eso significa que habilitamos las obras de Dios. Déjeme mostrarles rápidamente algo interesante. La vida de un Abraham, de un Moisés, de un David y aún mismo de nuestro Señor Jesucristo. Se dice de Abraham que fue profeta. Como profeta, Dios lo puso para ser padre de la fe, para ser aquel que iba a bendecir a las naciones, y de su persona iba a surgir un pueblo tan grande y numeroso que no se iba a poder contarla, como las estrellas no se pueden contar y la arena de la mar. Pero porque fue profeta, como profeta, declaró, le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Qué decir de un Moisés? Dice la palabra que Moisés fue profeta. Y porque fue profeta, como profeta, Dios lo puso para ser libertador. Lo que él declaró, lo que él enseñó, lo que él fue ministrando, eso significó que abrió camino para que un pueblo como Israel saliera de tierra de Egipto. Las aguas del Mar Rojo se abrieron cuando Moisés lanzó su palabra. Y entraron en un desierto para ver milagros tras milagros en ese lugar. David. Dice la Biblia que David fue profeta. Y porque era profeta, porque fue profeta, Dios lo puso por rey. ¿Por qué?
porque era importante que todo un pueblo fuera formado, preparado, enseñado, disciplinado, según las reglas del reino de Dios, según como Dios quiere y quiso hacer. Dios le mostró el diseño de todas las cosas. Y eso hablaba también de David con respecto a lo que él hizo con el pueblo de Israel. David, porque fue profeta, fue rey. Y por 40 años reinó como rey, 7 años en Hebrón y el resto en Jerusalén. Y fue David quien comenzó a enseñar y a hablar la palabra. De tal manera que el pueblo aprendió a profetizar lo profetizado por boca de David. ¿Y qué decir de Jesús? Moisés dijo, Dios levantará profeta. Israel sabía que Dios iba a levantar un profeta, el profeta con palabras mayúsculas. Y todos estaban esperando el profeta. Por eso cuando apareció Juan el Bautista, fueron a él y dijeron, si tú eres profeta, ¿no serás el profeta de Dios? ¿No serás el Mesías? No. Él dijo, no, yo soy profeta, sí, pero vengo a abrir camino al profeta. Y Jesús apareció siendo el profeta profetizado. Y cuando Jesús vino, fue a abrir la boca y él dijo, no hablo por mi propia cuenta, sino todo lo que oigo del Padre, eso es lo que digo. Y todo lo que el Padre quiere hacer, lo hace porque yo estoy aquí profetizando. Entonces Jesús, como profeta, habilitó las obras del Padre, siendo que era Jesús. Él podría haber hecho las cosas por su cuenta. Pero no, Señor Jesús, todo lo que hizo fue profetizar, hablar la palabra para que Dios el Padre llevara a cabo sus buenas obras. Los pastores, al predicar, reciben denuedo para dar a conocer el misterio del Evangelio. Eso significa profetizar. Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice, oren por mí, pidan en el Espíritu, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo no estaba para hablar de su propia opinión, desde sí mismo, para hablar de su propio corazón, de su propia inteligencia, de su propia capacidad. No, él dijo, yo estoy aquí, necesito que Él me dé esa palabra. Y cuando yo la dé, ahí está la palabra operando. Porque eso es lo que trae revelación del misterio de Dios. Este denuedo es la unción del Espíritu que todo pastor recibe para hablar la palabra, a fin de habilitar el hacer de Dios. El que hace es Dios. Él es el que obra. ¿Cómo? Por la palabra que se predica, por la palabra que se proclama, por la palabra que se profetiza. Pero lo que se está profetizando es lo que ya tenemos como palabra segura. La palabra que ya ha sido dada de parte de Dios. El denuedo es que le da vida. El denuedo es que significa que está la unción del Espíritu Santo. Que ahí está Dios obrando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Den un fuerte aplauso, sí. Si hay profeta que profetiza la palabra, el Señor lleva a cabo sus buenas obras. El Señor lleva a cabo sus buenas obras. Pero si alguien cierra su boca,
Si los ministros de Dios, los pastores, no proclaman la palabra, significa inhabilitar las obras de Dios, dificultar la acción de Dios, impedir que Dios opere. Pero bendito sea el Señor, que Dios nos ha estado enseñando a hablar la palabra, a creer la palabra, a vivir el poder de la palabra. Y es ahí donde vemos las obras de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, ¿qué tenemos aquí en Primera Crónicas, capítulo 29? El fin de una etapa. El fin de una etapa. ¿Por qué? Porque lo que venía era muy grande. Lo que venía por delante era algo que solamente Dios podía llevar adelante y a cabo. Pero como tipo y figura de la iglesia de Jesús, que fue el templo que Salomón levantó. Fue el fin de la etapa de David. Ahora, ¿qué hizo David? Como hemos dicho, 40 años le llevó de su reinado para preparar al pueblo. Si usted lee el capítulo 28, versículo 1, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. O sea, una gran asamblea. Y ahí estaban todos preparados, todos ahí. Todos vinieron porque fueron convocados por el rey David. Es que él iba a delegar a Salomón los planos de todo lo que tenía que hacer del templo de Jerusalén. Todos los materiales, toda una disposición para que pueda llevarse a cabo esa tarea. A David le llevó, como dije, 40 años de reinado para que el pueblo aprendiera a oír. David, cuando él vio la respuesta, cuando él vio cómo respondieron a la palabra, dijo: bendito, bendito, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y es interesante que dice Dios de Israel nuestro Padre. ¿Por qué? Porque David se identificó con Jacob, pero en el nuevo nombre. Jacob tenía su nombre, Jacob, pero Dios le cambió el nombre por Israel. Y entonces está diciendo, David estaba diciendo: yo estoy identificado con nuestro Padre, que tuvo un encuentro con Dios y que Dios le cambió el rumbo de su vida, le cambió su identidad. Israel, nuestro Padre. Ahora, en el versículo 11 y 12 hay toda una declaración. Hay toda una declaración de fe. Yo creo que presta atención a esto, porque David está descorriendo un velo muy grande de quién es Dios, a quién él servía, a quién él estaba sirviendo de esa manera como rey y como profeta. 3 cosas podemos descubrir aquí, porque David está diciendo esto: de Dios es, le pertenece, es propio. De Dios es que la magnificencia, con esta palabra estaba diciendo mucho. O sea, el hacer cosas poderosas, la magnificencia, algo magno, grandísimo. Entonces dice, de Dios es hacer las cosas grandes, poderosas. Dice, la magnificencia y el poder, la gloria. ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la gloria? De Dios.
¿Y qué más? ¿De quién es la victoria? De Dios. La victoria y el honor por los hechos que hace Dios. En segundo lugar, de Dios son, ¿qué son? Todas las cosas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Las que están en los cielos y en la tierra. ¿De quiénes son todas las cosas? De Dios. La tercera verdad, de Dios es, ¿qué cosa? Ahora, muy relacionado con el pueblo, el reino. El reino. El reino ha llegado hasta vosotros, dijo Jesús. El reino bajó y está aquí. ¿El reino de quién es? De Dios. ¿Y qué más? Y Él es excelso. O sea, exaltado por sobre todo. Una exaltación suprema. Entonces dice, el reino es de Él. Si somos del reino, es porque el reino es de Él. Ahora Él era rey, David era rey, pero sin embargo dice, pero el reino le pertenece a Él. Es de Él y es excelso sobre todos. Ahora esto queda a pie, esta verdad doctrinal acerca de Dios. Queda a pie a esto lo que sigue en este versículo. ¿Por qué? Porque David dice tres cosas interesantes acerca de este Dios activo, este Dios que lleva a cabo sus buenas obras. Tres cosas interesantes. La que sigue, dice, en tu mano, en tu mano. Dios es tan grande, dice, pero en tu mano, ¿qué cosa está en la mano de Dios? La fuerza y el poder. ¿Dónde está la fuerza y el poder? En la mano de Dios. ¡Ey! ¡Qué tremendo ya esa expresión! Nos habla de un Dios que se hace cercano al hombre y que se da a conocer de esta forma. Y David puede describirlo y diciendo, en su mano está la fuerza y el poder. ¿De qué me está hablando el poder? Ser firme, vigor, capacidad, medios, producir. O sea, Dios es aquel que tiene todo el poder en su mano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como la fuerza y el poder están en la mano de Dios, David dice, y en tu mano, el hacer algo pequeño, y aquellas cosas, digo que, no sé si se puede, si puede moverse en mi situación, para hacer qué cosa, todo, lo grande. ¿Hay algo que sea más grande que Dios? ¿Hay algo que pueda decir Dios no puede alcanzar eso? Sin embargo, porque está en su mano la fuerza y el poder, también está en su mano el hacer grande. El hacer grande. ¿Quién es el que hace? ¿Quién es el que hace? Yo, dicen algunos. Yo, no. ¿Quién es el que hace? Dios. Y porque, ahora présteme atención a la tercera verdad. Porque en su mano está la fuerza y el poder. Y en su mano el hacer grande, es que en su mano está lo que Dios quiere dar. Él lo tiene, es de Él, lo posee, todo está en sus manos, Él es el que hace, pero Él, como es Dios, da poder a todos. Y este poder, dar poder, es muy significativo. Este es el significado de la palabra poder. Fuerza, valor, victoria, potencia, esfuerzo. Entonces David lo que está entendiendo, y esto es doctrina, que en la mano de Dios está la fuerza y el poder. Está en su mano el hacer grande, pero a su vez en su mano el dar. El dar. ¿Qué cosa? Poder. ¿Qué significa eso? Dar la capacidad de responder al sentir de Dios.
la capacidad de moverse conforme a las cosas que Él quiere. Por eso, porque la fuerza y el poder están en su mano y Él hace cosas grandes, allí está la grandeza del Señor que da poder a todos. Y esto es lo que David entendió. Esto es lo que David vio y captó y comprendió. Se pasó 40 años profetizando, más de 40 años con un grupo de hombres que lo siguieron, lo respetaron, lo respaldaron y se fueron los grandes valientes de David. Y él ahora, cuando veía esa multitud, a toda esa nación postrada, dispuesta para hacer la voluntad de Dios, él se da cuenta, y esto es lo que él declara, que solamente él, el Señor, era capaz de movilizar, de mover a esa congregación. Por eso el versículo 13 y 14 es muy significativo. Fíjense que dice: ahora pues Dios nuestro, ahora pues Dios nuestro, ¿qué nos queda? Te alabamos y loamos tu nombre. La palabra loar habla de dar claridad, que brille, resplandezca. Entonces dice David, de nuestra parte, ¿qué podemos hacer frente a esta grandeza? Te alabamos, te alabamos. Bueno es alabarte, oh Jehová. Anunciar por la mañana su misericordia y por la noche anunciar su fidelidad. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer otra cosa que alabarte y loar tu nombre, dar brillo a tu nombre. David entendió que en las cosas de Dios el hombre natural es insuficiente. El hombre natural no responde a la voz de Dios. El hombre natural se aparta del propósito de Dios. No puede el hombre natural de por sí hacer lo que Dios quiere. Y este ofrendar no era asunto de hombre natural. Por eso nadie, por más que sea rey o pueblo, puede ofrecer voluntariamente nada. Aunque esto sea lo que sea, dinero, joya o riqueza de cualquier tipo, nadie puede. Y David está diciendo: ¿Quién soy yo? ¿Quién es este pueblo para ofrecer voluntariamente, responder de esta manera? Y esto es lo que es doctrina, porque todo es de Dios, todo es de Dios. Y todo lo recibido de su mano es para dar. Por eso, la actitud de fe que a Dios le agrada, puedo mencionar de estas 5 maneras, de estas 5 formas. La actitud de fe que a Dios le agrada, cuando estamos ofrendando, cuando no hay tal cosa como yo decido dar si quiero. Eso suena mal en el oído de Dios. Eso no es de Dios. ¿Quién es el hombre para decir yo decido? Por eso a Dios le agrada cuando no se oye tal cosa como eso de yo decido dar si quiero. Segundo, la actitud de fe que a Dios le agrada es cuando se quita el sentimiento egoísta. Cuando alguien responde y dice: ¿por qué debo dar lo que es mío? ¿Por qué yo tengo que dar lo mío? Como que el hombre es dueño de lo que tiene y se olvida el hombre que no es dueño de nada, ni de su propia vida. ¿Quién puede asegurar un día de existencia, un día de vida en la tierra? Si Dios en un momento puede cortar esa vida, ¿y qué es lo que se lleva? Nada. Hola. Entonces lo que uno tiene que aprender,
que no somos más que administradores de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Cuando no creemos que somos generosos porque damos, sino porque todo lo recibimos de Él. Lo que recibimos de Él es lo que estamos dando si Él no nos diera. Y eso no tiene que ver con lo mucho o poco, tiene que ver con una actitud de corazón. Tiene que ver con el decir, Señor, ¿cuál es mi afecto? ¿Qué es lo que está en el centro de mi vida? ¿Qué es lo que a mí me ha atrapado? ¿Qué es lo que me mueve a mí a la acción? ¿Qué es lo que me hace vivir? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi vida? Lo que me da existencia, razón de ser. Y si respondemos a la palabra profética, es que estamos diciendo, oh, mi afecto es por la casa de Dios. Mi afecto es por lo que es el propósito de Dios. Porque Jesús vino a este mundo a edificar a su iglesia. Jesús vino a buscar muchos hijos y llevárselos a su gloria. Ahí estamos nosotros como iglesia de Jesucristo. Por eso la actitud que a Dios le agrada es cuando se sabe que lo que recibimos es para dar por amor a la casa, por amor a la casa. Hermano, toda nuestra vida y nuestra existencia no tiene sentido si no somos colaboradores de Dios y servidores de Cristo. ¿Para qué? Para administrar los misterios de Dios. La actitud de fe que a Dios le agrada es cuando voluntariamente, y esto es obra de Dios, esto es obra de Dios, se da más allá de lo que se ve. Hay algo que va. David pudo discernirlo. David pudo verlo y dijo, de todo corazón, este pueblo está dando. De todo corazón. Eso es lo que a Dios le agrada. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Y Él espera que nuestra respuesta sea conforme a la verdad que Dios nos ha hecho oír y conocer. Inclinen sus rostros en este momento. Padre, hoy es un día para darte gracias, es un culto de acción de gracias. Y por eso, Señor, hemos entendido que en tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Señor, nada de lo que somos tendría sentido si tú no estás en el centro de nuestras vidas. Señor, nuestro lugar en la tierra no tendría sentido si no avanzamos en dirección a tu propósito. Porque el propósito del Señor es edificar a su iglesia. Señor, por años hemos lanzado palabra. Por años hemos profetizado. Por años hemos declarado. ¿Cuáles son tus buenas obras? Y Señor, te damos gracias. Te damos gracias, porque no es por obra de hombre, no es lo que nosotros hubiéramos podido hacer, sino lo que tú has querido que seamos. Solamente, Señor, tu gracia se ha manifestado de tal manera. Oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y como pastor proclamo en este día, iglesia, oye bien. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados,
y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en caminos todos mis mares, y mis calzados serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Amén. Palabra de Dios. Iglesia Evangélica El Buen Pastor. Dios ha hablado. Recibe palabra de Dios para ti en este aniversario, en el nombre de Jesús. Amén.